en el libro de Oseas. Bendito el Señor por siempre. Oseas capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer un versículo, es el versículo 4. Oseas 5, versículo 4. Adelante. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Muy bien. ¿Por qué estoy en contra del sexo libre? Es el tema del día de hoy. Y comenzamos analizando el libro del Génesis, ya que es el libro que describe el origen y la explicación del origen de todos los eventos, de los asuntos más relevantes en el mundo. Cuando intentamos entender un asunto relevante en el mundo, como serían las guerras, como serían las falsas religiones, como sería el déficit mundial, como sería cualquier ismo, tenemos que ir al Génesis porque ahí está escrito el origen, lo que detonó, y la explicación espiritual de cómo opera Satanás sobre estas cosas. Los dos libros a los que más les teme Satanás es Génesis y Apocalipsis, porque en Génesis está descrito cómo él comienza a obrar en este mundo, sus planes maestros, ahí está el croquis de Satanás, y en Apocalipsis se describe su destrucción. Entonces, todo acontecimiento sobresaliente en el mundo vamos a encontrar su origen en el Génesis. Mis tres temas que hablan de pecados sexuales, también el detonante está ahí escrito en el Génesis. ¿Por qué estoy en contra del sexo libre? El sexo libre está ahí en el Génesis, la unión libre está en el Génesis y el homosexualismo está ahí en el Génesis. Todos estos pecados tuvieron su inicio ahí, y al estudiar cómo se dieron, cómo se originaron, podemos aprender las artimañas del enemigo. Por ejemplo, el primer adulterio que se cometió en este mundo está en Génesis capítulo 3. El primer caso de poligamia está en Génesis capítulo 4. El primer registro de hombres que se unieron a mujeres, la unión libre, sin casarse, hombres que practicaban la unión libre, está en Génesis capítulo 6. El primer caso de incesto, Génesis capítulo 9. El homosexualismo practicado abiertamente, Génesis capítulo 19. El primer caso de violación y fornicación está en Génesis 34. El primer caso que se registra de una prostituta que aparece en la Biblia está en Génesis 38. Y en Génesis 39 se registra el primer intento de seducción sexual. Ahí está descrito todo. Cuando analizamos todos estos pecados sexuales, lo que es la poligamia, el incesto, el homosexualismo, la violación, el adulterio, la fornicación, la unión libre, todos estos pecados tienen algo en común. Y es que todos ellos atentan contra la institución más santa que puede haber en este mundo, que es el matrimonio. El matrimonio fue instituido por Dios en Génesis capítulo 2. Y todos estos pecados apuntan a dañar, a lastimar y a destruir el matrimonio. Todo esto es detonado por un pecado sexual llamado en la Biblia lascivia. La lascivia es lo que enciende, inicia, impulsa y detona cualquiera de estos pecados. Hay muchos pasajes en la Escritura
que hablan sobre la importancia que es cuidarnos de que la lascivia tome control de nosotros. Vamos a leer solo una escritura para darnos una idea y tomemos Efesios capítulo 4. Y la iglesia le da la gloria al Señor Jesucristo. Efesios 4, tomamos el versículo 17, 18 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Entregarse a la lascivia es lo que lleva al ser humano a cometer todos los pecados que acabamos de enlistar y algunos peores que quizás por respeto a este lugar no pudiera mencionar, pero entre ellos la práctica del sexo con animales, que es algo que se practicaba en la tierra de Canaán y que en este siglo ha revivido y que en el internet todo ese tipo de basura e inmundicia circula en revistas, videos, por entregarse a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia viene de la palabra griega aselgeia, tal como lo pronuncio. Y el diccionario Vine lo define así, lo define de la siguiente forma. Aselgeia denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución. Esto es lo que denota el significado de aselgeia. Exceso. Sabemos que estamos bajo voluntad permisiva y se puede tener relaciones sexuales regulando estas relaciones sexuales. Hay un marco de reglas para la práctica sexual en la vida humana. La Biblia nos lo da. Pero cuando hay lascivia hay exceso, la persona no llena, quiere más y quiere más, no llena con una mujer, en ocasiones no llena ni siquiera con 3 mujeres, así es que quiere un hombre. Y todas estas perversiones están conectadas al exceso. Licencia, ¿qué es licencia? Permiso. Se le permite a la carne darse todos esos placeres. Ausencia de freno. No hay manera de detenerse ante aquellas pasiones que empujan al ser humano a practicar cualquiera de estos pecados que condena la Biblia. Entonces, lascivia es el detonante para cualquiera de estos pecados. Si hemos de analizar por qué razones en el cristianismo nos oponemos al sexo libre, a la práctica del sexo libre, por qué razones nos oponemos a la unión libre y por qué razones nos oponemos a la práctica de los homosexuales, sea hombre con hombre o lesbianas, tenemos que entender qué es lo que impulsa, denota o controla a que las personas estén llevando esta clase de vida. Es la lascivia. Ahora les voy a dar 3 razones por las que estoy en contra del sexo libre, principalmente como cristiano, después sería como persona, pero principalmente como cristiano. Hay 3 razones por las cuales yo estoy, y todo cristiano debe de estar en contra de la práctica del sexo libre. La primera, porque es pecado. Por eso estoy en contra del sexo libre o la práctica del sexo libre. La segunda, porque daña o destruye tu cuerpo. Aquel que practica el sexo libre daña su cuerpo o en algunos casos destruye su cuerpo.
Y tercero, porque daña o destruye tu futura familia. Yo prediqué hace años un tema que titulé Destruyendo la familia antes de formarla. Aquí podría entrar esta razón muy bien. Hay la forma de destruir la familia antes de formarla, y una de esas formas sería practicando el sexo libre. Repito las 3 razones. La primera, porque es pecado. La segunda, porque daña o destruye tu cuerpo. Y la tercera razón, porque daña o destruye tu futura familia. Antes de analizar cada una de estas 3 razones, vamos a definir, según la sociedad, qué es la práctica del sexo libre. Y entre muchas formas en que podemos definirlo, escogí la más sencilla. De esta forma definiríamos o explicaríamos qué es la práctica del sexo libre. Relaciones sexuales entre 2 personas que no están casados y sin adquirir compromisos sentimentales y maritales. Esa es la práctica del sexo libre. Las relaciones sexuales entre personas que no están casados y aparte sin adquirir compromisos sentimentales y maritales, porque hay algunos casos en que alguien comete un error, tiene relaciones sexuales con una persona, un joven, una muchacha, ¿y qué sucede después de que cometieron el error? Se comprometen y dicen vamos a reparar el error. Y ya arreglan el tema de, pues, te vas a casar, ahora vas a tener que aceptar el compromiso porque, pues, ya le embarazaste, etc. Pero la idea, la filosofía de practicar sexo libre es, lo voy a hablar en un lenguaje claro, nos vamos a acostar, pero ya cuando terminemos, tú por tu lado y yo por el mío. Aquí no hay compromisos. Esto es lo que está de moda en los últimos años. Una modalidad más nueva de llamarla esta práctica es amigos con derechos. Ya no hay que ser tan directos, nada más. ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amigo con derecho? También tienen su política. Se juntan, tienen relaciones, pero él no tiene el derecho de reclamarle a ella porque ella puede andar con quien ella quiera, aunque tenga relaciones con él. Y de igual forma, él. Eso es lo que hoy se practica entre la juventud principalmente. Esto está más fuerte entre los jóvenes. Es lo que está de moda. Entonces, entendiendo esto, ahora sí ya usted podrá conectar mis razones por las cuales yo me opongo al sexo libre o a la práctica del sexo libre o a los amigos con derecho, como le quieran llamar. Como expliqué la semana pasada, solamente les dan nuevas etiquetas estereotipadas para que no se oigan tan sucias ni tan vulgares estas prácticas, porque no es lo mismo decir ¿quieres ser mi amigo con derecho? A decir, ¿quieres fornicar? Eso se oye más tosco, más crudo. No es lo mismo decir, ¿quieres vivir conmigo en unión libre? A ¿quieres vivir en adulterio? Así es que el diablo, influenciando la sociedad y nuestros sistemas legislativos, saben cómo darle otro tinte, otra apariencia a esta vida sucia y vulgar en la que cada vez se sumerge más nuestra sociedad. Dios, ten misericordia de nosotros. Muy bien, comencemos a analizar estas razones para ver si estoy equivocado o estoy en lo correcto, porque yo sé que las personas no religiosas van a decir, pues claro, tú te opones a eso porque eres una persona religiosa. Eres una persona anticuada, eres un retrógrada. Debes de actualizarte, modernízate.
Pero veamos si hay razón o no hay razón por la cual oponernos a la práctica del sexo libre. Primera razón, porque es pecado. Esta práctica, que como ya lo mencioné, es llamada de una forma inofensiva sexo libre. En la Biblia es llamada fornicación. Y es tener relaciones sexuales sin derecho. Porque la Biblia, que regula las prácticas sexuales en la vida del ser humano, solo permite que las relaciones sexuales sean llevadas a cabo entre dos personas que están casadas, principalmente ante Dios. Esas relaciones sexuales fuera del matrimonio, si es con personas que están casadas y se practican las relaciones sexuales con la persona que no es el cónyuge, entonces se llama adulterio. Pero si quien está practicando la relación sexual no está casado, entonces se llama fornicación. Es el mismo pecado. Lo que cambia la etiqueta es si está casado o si es soltero. Así es que alguien que está casado pero está practicando relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, su esposa, está adulterando. Y si alguien está practicando relaciones sexuales y es soltero, está fornicando. Pastor, ¿por qué usted está diciendo las cosas así? Porque es pecado. Es pecado. La sociedad lo ha disfrazado. Nuestras leyes lo han disfrazado. Y esto está entrando lentamente también a nuestras iglesias. Pareciera que esta primera razón es una obviedad. Pareciera decir, ay, pastor, todo mundo sabe que la fornicación es pecado. Eso es lo que se pensaba de la homosexualidad, que todo mundo sabía que era pecado, pero hoy hay iglesias cristianas que casan homosexuales. Entonces pareciera que no es tan obvio. Esto se está infiltrando lentamente, de tal manera que no se vea tan grave, tan delicado. La poligamia hace años, hace centenares de años, la poligamia se admitió en el cristianismo a través de la religión de los mormones. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que la iglesia al sexo libre no le llame pecado. Como ahora también en ciertas iglesias se admite la unión libre. Ahora, yo debo de, como pastor, ser comprensivo que hay cristianos que están atorados en todo esto. Pero mi comprensión no debe de callar estos temas. Yo debo de comprender, orar y al mismo tiempo decirles, estás en pecado. Estás en pecado y eso te va a llevar al infierno. Veamos dos escrituras muy sencillas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Alaban a Cristo? Dice en el versículo 2, Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nada le puedo agregar a este versículo. Cualquiera que esté practicando el sexo libre, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, apártate de fornicación. Ay, es que ella está sufriendo mucho y tú la vas a consolar en la cama. No puedes reparar un mal con otro mal.
Y si te estás quemando, dice Pablo en 1 Corintios 7, si ya no puedes controlarte, que tienes que buscar a alguien que te esté manoseando, hermana. Si ya no puedes controlarte, porque ya te anda contigo mismo solo, Pablo da ahí un consejo en 1 Corintios 7, cásate. Pero te tienes que apartar de fornicación. La enseñanza es que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. El mandamiento es claro. ¿Alaban a Dios? Y los pastores tienen que enseñarle esto a sus iglesias. Tenemos que balancear muy bien la situación de aquellos que están atorados. ¿Estás mal? Ok. Yo te voy a apoyar, yo voy a orar por ti, voy a ayunar contigo para que salgas. Pero lo que estás haciendo es pecado. Es pecado. La persona que tenga la menor cantidad de religión en su conciencia, quizás tenga solo unos gramos de religión, que puede ser una persona católica, o aquellos que dicen, no, yo ni católico soy creyente. Cualquiera que me escuche por la radio, por esta grabación cuando se suba al internet, si crees en un Dios, quiero decirte en el nombre de ese Dios que la práctica del sexo libre es pecado. Fornicar es pecado. Y aquí en este versículo, entre muchos otros, está diciendo que se aparten de fornicación, que se aparten de ese estilo de vida, que no seamos como los gentiles que no conocen a Dios, que por su concupiscencia y su lascivia llevan ese estilo de vida. Las doncellas en la secundaria, en la escuela, muchas de ellas no llegan vírgenes al altar. Según las estadísticas del INEGI en el año 2016, para nuestros hermanos de España, Holanda, Estados Unidos, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadísticas que lleva un control de los sucesos aquí en la población de México, como puede ser censo, enfermedades, edad, etc. El INEGI registra que el 19.8% de jovencitas de 28 años para abajo han quedado embarazadas. Y muchas de ellas están conectadas a esta práctica, el sexo libre, que en las escuelas ya se acepta, en algunas colonias se ve con normalidad, algunas familias lo aceptan, el papá y la mamá que son buenos padres y son padres modernos, solo le dicen al muchacho o a la muchacha, cuídate. Nada más cuídate. Esto es, fornica, pero no vayas a regarla, no me vayas a traer un paquete extra. Pero un cristiano, un padre cristiano, una madre cristiana, cuando su hijo intenta adoptar ese estilo de vida, debe de decirle, es pecado. Pero es que yo la amo mucho. Cásate. Cásate. Si la amas, cásate. Pero no puedes vivir así porque es pecado. Eso es pecado. Y hay que decirlo porque la Biblia lo dice. Dios lo dice, entonces yo tengo que decirlo también. ¿Alaban a Dios? Este es el mandamiento. Que os apartéis de fornicación. Ahora veamos la advertencia. Abra Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. ¿Lo tenemos? Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cualquier joven que muere practicando el sexo libre, al infierno, al lago de fuego. Ese es el pago de una lista de personas que están practicando tales pecados y entre ellos, dice aquí, la fornicación. Así que
esta obviedad, hay que hacerla todavía más obvia y decirle a cada joven que vive en esa condición: si mueres, vas al infierno. Ay, es que nadie tenía que ver por ella. Si quieres ver por ella, ve bien por ella, haz las cosas bien. Pero ahorita eres candidato del infierno. Cada fornicario va a ese lugar. Nada más que, como ya no se quiere decir en las iglesias, en la misa tampoco se quiere decir. Entonces alguien tiene que decirles: vas al infierno. Aquí estamos leyendo en 1 de Tesalonicenses 4 el mandamiento: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego la sentencia: y los fornicarios, los que no se aparten de ese estilo de vida, van al infierno. Y esto es cuestión de tiempo. La mala noticia es que alguien que vive así, entre más tiempo pasa, más difícil se le hace dejar ese estilo de vida. Ayúdanos, Señor. Así es que hay que decirle a la familia, a los amigos, claro, como lo he hecho otras veces, encargándoles mucho que sazonen sus palabras. Sazonen nada más la forma de decirle las cosas a la persona. Y tampoco tienes que darle la espalda, porque quien se va al extremo, aparte de decirle vas al lago de fuego, todavía le dan la espalda y ya no quiero tener ningún trato contigo. Entonces, ¿quién lo va a ayudar? Sí. Nuestro trabajo es compartir, ministrar, tratar de acercarlos a Dios. Y al que ellos acepten, pues no es mi trabajo convencerlos que dejen esa vida de pecado, excepto estén en mi casa. Ahí sí no, como yo como padre cristiano voy a tener ahí dos fornicando. Es decir, ¿quieres vivir así? ¿Quieres irte al infierno? Fuera de mi casa, aquí no. Aparte de que deshonras el hogar con ese estilo de vida, dejas mal ejemplo a tus hermanos. Ayúdanos, Señor. Así es que esta es mi primera razón: es pecado, por eso me opongo, por eso estoy en contra del sexo libre. Segunda razón: porque daña o destruye tu cuerpo. La práctica del sexo libre daña o destruye tu cuerpo. 1 Corintios capítulo 6. ¿Alaban a Dios? Mi alma te alaba, Señor. 1 Corintios 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vaya qué expresión. No dijo apártense, dijo huyan. Ahora está diciendo el apóstol Pablo: estás atentando contra ti mismo. Vas a dañar o vas a destruir tu propio cuerpo, porque usted sabe muy bien que el pecado es muerte. Entonces, el que fornica está pecando contra él mismo. Si yo robo, te perjudico a ti, más si te robo a ti. Si yo miento o te difamo, te perjudico a ti. Yo puedo cometer muchos pecados en los cuales te daña a ti, pero dice Pablo, pero el que fornica se destruye, se daña a él mismo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿De qué manera o de qué forma está destruyendo o dañando su cuerpo? De 4 formas. La primera: doncella, que practicas el sexo libre, destruyes el sello de propiedad y pertenencia que hay en ti. Como mujer,
hay un sello de pertenencia y propiedad. Ese sello es la virginidad. Cuando una mujer se le quita el sello, se destruye esa identificación de propiedad y pertenencia. Ahora, esa mujer ya será del hombre que rompió el sello. ¿Qué es lo que hacemos cuando compramos un producto nuevo y este viene empaquetado y la caja sellada? La abrimos porque es nuestra. Quien rompe el sello toma la propiedad. Y también la pertenencia. Porque esa mujer o le va a pertenecer a un hombre o le perteneció a varios hombres. Por eso ese sello debe ser intocable. Si tú dejas que te destruyan ese sello de propiedad, estás pecando contra ti mismo. Ahora se la tuvieron que repartir. Pues la pregunta que hicieron los saduceos. En la resurrección, ¿de quién será ella? ¿De cuál de los 7? Bueno, aquella mujer pasó por 7 porque enviudó 7 veces, pero estas ni casadas están y ya pasaron por 3, 4, 5, no sé cuántas. ¿De quién es esa mujer? El hombre pierde menos, y esto lo sabe cualquier persona. Pierde mucho menos que la mujer. Y ahorita vamos a explicar esto con detalle. Pero de entrada, en la práctica del sexo libre, ¿quién sabe quién rompió el sello? Porque a veces ya ni hasta la cuenta pierden. ¿Quién fue el primero? Como la perra ha pasado por uno y por otro y por otro y por otro. Segundo, ¿de qué otra forma destruyes tu cuerpo? Destruyes tu integridad como persona. Cuando dejas que un hombre se lleve tu virginidad, cuando dejas que un hombre te manosee, cuando un hombre se mete en tu cuerpo y te toca por donde quiera, destruyes tu integridad como persona. Ahora, ¿qué es integridad? Escuche esto. Integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Así que en el sexo libre se destruye la integridad de la mujer. También el hombre destruye su integridad, pero principalmente la mujer. Así, integridad se refiere a la calidad de íntegro y también puede referirse a la condición pura de las vírgenes sin mancha. La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad, la plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Pero cuando tú fornicas, destruyes, te vuelves tocable, dejas de ser intocable, pierdes estas virtudes de la integridad.
Tercero, la tercera forma en que destruyes tu cuerpo o dañas tu cuerpo, destruyes o dañas tu estabilidad sentimental y emocional. Una vez que una mujer pierde su virginidad o se acuesta con uno y con otro hombre, aunque no todas, la mayoría no tendrá una estabilidad emocional y sentimental con sus futuras relaciones. Porque se vincula la parte sexual con los sentimientos. Hay un vínculo. El amor sentimental se fortalece en la intimidad. Se fortalece. Por eso dice la Escritura, y serán una sola carne. Se sellan los sentimientos. Pero cuando ella ha pasado por varios cuerpos, entonces se desequilibra todo. ¿Contra quién pecó ella? Contra ella misma. Ella sola se dañó. Contra tu cuerpo pecas, dice Pablo. Por eso, huye de la fornicación. Y cuarto, también destruyes tu salud. Aunque no les pasa a todas o a todos, porque según ellos se cuidan, es la recomendación de los medios televisivos, de algunos centros médicos. Cuídate, cuídate, protégete. Ahí están los comerciales. Usa el condón. Pero, como llegué a explicar en otros temas, el látex solamente ofrece un 80% de seguridad. Un 20% no es seguro. Así que puede ser que adquiera una enfermedad venérea, puede ser que adquiera SIDA, sífilis. Pueden haber tantas cosas que van a venir por una enfermedad de transmisión sexual. Dicen los que tienen SIDA, ¿por qué Dios me mandaría esto? Ella pecó contra su cuerpo. Ella fue en busca de esa enfermedad. Ese estilo de vida es lo que ofrece. Eso es lo que no aparece en los comerciales. Eso es lo que no aparece en las ofertas. Lo puedes hacer, nada más no te enredes. Lo puedes hacer, nada más no te comprometas. Lo puedes hacer, nada más no vayas a terminar involucrándote sentimentalmente con la persona. Lo que nunca le dicen son los riesgos. Y muchas de las personas que tienen SIDA, el porcentaje más alto es por estos problemas. Porque también puede venir por una transfusión de sangre, una inyección con una jeringa infectada. Pero la mayoría de ellos es por estos problemas. Por esta clase de vida, esta libertad o más bien libertinaje que se toman. Así que por esta segunda razón, porque daña o destruye tu cuerpo, y son 4 formas. 1, destruyes el sello de propiedad y pertenencia. 2, destruyes tu integridad como persona. 3, destruyes tu estabilidad sentimental y emocional. Y 4, destruyes tu salud. Pasando a mi tercer razón, ¿por qué estoy en contra de la práctica del sexo libre? Porque daña o destruye tu futura familia. En algunos casos, pues hay un niño de por medio. En algunos casos no. Todo depende, dicen ellos, yo no les llamo así, pero ellos dicen de los cuidados. Pero es un hecho que el índice de madres solteras sigue creciendo en la actualidad. Estaba yo estudiando sobre estos cambios físicos en la generación actual. La ciencia médica se asombra porque las señoritas están llegando a la pubertad a una edad demasiado temprana.
ya comienzan a arreglar. Hay niñas que comienzan a arreglar a los 9 y 10 años. El cuerpo de la niña cada vez se marca más como el de una señorita a más temprana edad. Señoritas de 12 y 13 años con cuerpos de señoritas de 18. Y ahí en el artículo que yo estaba estudiando, dice ahí la persona que hace este análisis crítico que se debe a varios factores, entre ellos la alimentación, contaminación, etcétera. Pero menciona que el dato que me interesó a mí es que dice que también se debe a la cantidad de información sexual que lanzan nuestros medios y que estimulan la mente, la cual está conectada con nuestros órganos, estimulan la mente de las señoritas y es por eso que maduran más rápido. Por eso rápido crecen los senos, se marca el vello púbico, etcétera. ¿Por qué? Comienzan ellas a estimularse con tanta información sexual. Porque la vemos donde quiera. Está en la tele. Estaba yo viendo ayer o antier un programa de National Geographic. Yo creía, siempre he creído, pero ya cambio de opinión, que era de lo más sano que podemos encontrar, de lo poco que puede ver un cristiano. Y comenzaron a maldecir. Hasta mi familia y yo nos volteamos y nos quedamos viendo. ¿Oí bien? Dijeron sí. Dijeron una mala palabra. Todo se está yendo a la coladera. Todo se está pudriendo. La llaga sigue supurando. Así que con toda esta información sexual sobre nuestros jóvenes, se excitan las señoritas y eso está causando en masa una madurez prematura. Así que cada vez hay más madres solteras, niñas de 19, 17, 15 años caminando en la calle con su criatura, solas. Entonces, la práctica sexual, primero, daña o destruye tu futura familia. 2 puntos menciono de esta tercera razón. Primero, si hay hijos de por medio, porque muchas tienen que quedarse con un niño, con una niña. Si hay hijos de por medio, suceden 2 cosas. Cuando ellas se casen, o él se case, y haya un hijo que no es de él o un hijo que no sea de ella, entonces hay que repartirse como padres. Si sucede que es el papá, aunque no se casó con ella, quiere ver al niño, hay que estar repartiendo al niño y repartiendo el hogar. Ahora voy a ver a mi hijo, regreso al rato. O si está el esposo, hoy no llegues temprano porque va a venir el papá del niño. Y claro, esto se ve normal porque Hollywood y la televisión constantemente están llenando la mente de la sociedad con esos mensajes, que es lo normal, pero no es lo normal. La prueba es la salud del niño, la estabilidad del niño. No es lo normal. Lo normal es que el niño tenga un papá y una mamá y que no se lo estén cambiando ni turnando. Lo normal no es que viva con un papá postizo y que su papá verdadero esté en otro lugar. Eso no es lo normal. Lo normal es tener un solo padre. Así que la relación sexual libre va a destruir a futuro tu familia. Porque si llegas a quedar embarazada o llegas a dejar un niño en otro lado, a repartirse. Segundo, en este mismo punto, si hay hijos de por medio, porque comienzan las preferencias con los hijos. Solo quien está en esta situación o que vive en un caso cercano a esto es testigo de que un padre postizo o un padrastro
la forma más correcta de llamarlo. No ve a todos los niños por igual, lógico, le tiene que dar preferencia a la sangre. Y empiezan las acepciones. Y a los demás les pasa todo y al que no es de él, suénatelo. Y dile a tu niño y agarra a tu hijo. Y empieza esa diferencia, empieza ese resentimiento a crecer en el niño. ¿Por qué? Porque a él sí lo tratan bien, a mí no me tratan bien, porque mi papá me abandonó. Y empiezan a sufrir los hijos. Y luego, si hay madres que no defienden a sus propios hijos, sino que dejan que el papá postizo los golpee, los humille, los haga de menos, pues más mal le va al niño. Ay, ¿pero por qué? Porque a mí me tuvo que pasar todo esto. Por practicar el sexo libre. Por eso te tuvo que pasar todo eso. A ti y a tu niño. Segundo, ¿por qué se daña o se destruye tu futura familia? Por los celos y la inmadurez de la pareja. Es muy difícil el tema de los celos. Si alguien se casa con una doncella que ya tuvo un niño, o con una doncella que ya tuvo relaciones sexuales en el pasado, tiene que ser muy maduro para manejar el pasado de la persona. Si es maduro, podrá. Si ella es madura, podrá con eso. Y saldrán adelante. Pero si no es maduro, lo van a destrozar. Los pastores atendemos este tipo de problemas, donde él está recriminando sus aventuras pasadas. ¿Y qué? Cuando andabas allá antes de que nos casáramos, ¿y qué? Aquel no te complacía, ¿y qué? ¿A poco el otro te hacía más feliz que yo? Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O tiene que ser un conformista, una de dos, o un conformista o una persona madura que pueda manejar el pasado de su mujer. Bueno, yo te perdoné, o ella el pasado de su esposo, yo te perdoné, a mí no me afecta lo que pasó atrás, las cosas contigo de ahora en adelante en Cristo son distintas, adelante. Pero qué bueno que todos tuvieran esa madurez. Pero estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Mucho, muy bajo. Y que, por cierto, este tipo de situaciones en ocasiones los acompaña toda la vida. Años y años discutiendo, restrejándose ahí, pero tú atrás, como si esto y como el otro. Y si quieren todavía empeorar la situación, pues sucede que el fulano hasta anda por ahí todavía. Son cosas serias que en algunas ocasiones ha llevado a la destrucción de la familia, no solo a dañar la familia, sino que la familia se ha destruido. ¿Y a dónde conectamos esto? En el pasado. Por eso un hombre que se casa con una mujer que no practicó el sexo libre se siente pleno, satisfecho, sabe que él rompió el sello de propiedad, está contento con su mujer, ella está contenta con él. No hay muchas cosas que pudieran echar abajo ese amor, no hay experiencias pasadas que lastimen. Este tema tiene un trasfondo muy amplio y llega a trascender por muchos años. Por estas 3 razones estoy en contra del sexo libre, de la práctica del sexo libre, porque es pecado, es fornicación. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Porque daña o destruye tu cuerpo y porque daña o destruye tu futura familia. ¿Creen que sean razones justificables? Cualquier persona que tenga un mínimo de inteligencia estará de acuerdo que son justificables. Pónganse de pie.
¿Qué haremos con este tema? Si alguien está viviendo así, obviamente Dios espera que haga algo. Si alguien está siendo tentado, Dios espera que haga algo. La advertencia es muy clara, igual que el mandamiento. Apartarse de esas prácticas de fornicación. ¿Qué os apartéis de fornicación? Que si tienes una necesidad muy grande, cásate. El santo matrimonio resuelve el problema. Cásate. Pídele a Dios pareja y cásate. Pero no sigas fornicando, porque las consecuencias te van a alcanzar a corto, mediano o largo plazo. Inclinen su rostro. Hablen por Dios, oren por ustedes mismos y oren por sus familiares. Hemos sido instruidos no para ser solo oidores, sino para llevar a cabo la enseñanza, para que haya arrepentimiento en nuestros corazones, para que haya disposición de cambio. Dios, ayúdanos. Apiádate de tu pueblo. Tú conoces la dureza de nuestros corazones. Tú conoces la debilidad de nuestra carne ante la tentación. Ayúdanos, Padre Celestial. Que haya un arrepentimiento sincero de aquellos que están viviendo en esta condición. Que haya un deseo de protegerse en aquellos que están siendo tentados. Que los padres cuidemos de nuestros hijos, principalmente aquellos que tienen hijos jóvenes. Que tengamos la sazón para platicar con ellos, no solo los insultemos, los amenacemos, sino que oremos por ellos y los aconsejemos con amor, ya que vivimos en una época muy difícil, Señor, muy difícil. Ayúdanos, Jesucristo. Ayúdanos, porque si no nos protegemos con tu sangre, el mundo nos tentará y nos jalará. El mundo nos destruirá. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras conciencias. Nos das palabra de reflexión. A ti la honra y la gloria. Escucha los corazones de aquellos hermanos y hermanas que están dispuestos a hacer lo correcto. Padre, que tus palabras no caigan en tierra, que caigan en corazones sensibles, en tierra fértil, para que podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros. Gracias por todo. En el santo y precioso nombre de Jesucristo. Amén.